Canales, moliceiros, mucho color, encanto. Todo esto y más nos recibe en nuestra próxima visita. Acompañantes de viaje, bienvenidos a la llamada Venecia de Portugal. Bienvenidos a Aveiro. Elegida por muchos como una visita desde Oporto, ya que dista solo unos 76 kilómetros, nosotros pasamos 2 noches en la ciudad, pero una noche es una buena idea para disfrutar de este ambiente tranquilo y encantador. Aunque si solo dispones de tiempo como para visitar durante el día, lo compacto del lugar hará que puedas disfrutar también de ella. Ciudad universitaria y de turismo, comenzaremos a descubrir qué tenemos para ver en ella. Como siempre, a lo último les dejaremos los datos prácticos como alojamiento, cenas y manera de llegar. Y no se pierdan la recomendación para recorrer Aveiro en bicicleta. Pero antes de eso, ¿vamos a la primera visita? Comenzaremos por un lugar que aparece mucho en fotos y que seguramente han visto ya. Las casas con rayas de colores de Costa Nova. A 10 kilómetros del centro de Aveiro encontramos este lugar de veraneo. Playas y casas con rayas de colores harán que esta visita sea muy pintoresca. ¿Cómo ir desde Aveiro hasta Costa Nova? Nosotros fuimos en coche, pero puedes hacerlo en autobús. El mismo sale del centro y en 15 minutos estarás en Costa Nova. Otra opción es también tomar un Uber, ya que como dijimos es relativamente cerca. Con una ubicación privilegiada entre la ría de Aveiro y el océano Atlántico, estas casas a rayas hacen que muchos nos acerquemos para fotografiarlas y disfrutar de su encanto. Estas casas comenzaron siendo almacenes para guardar los artículos de los pescadores y eran pintados con rayas rojas. Con el pasar de los años, cayeron en desuso, pero se fueron reconvirtiendo en casas de veraneo. Mantuvieron las rayas, ahora de varios colores, y se convirtieron, sin saberlo, en el símbolo de Costa Nova. Pueden hacer acá un free tour por sus calles. Nosotros no lo hemos hecho, pero les cuento de la posibilidad. Un pequeño tiempo paseando por sus casas y por la playa será suficiente para conocerlo. Y ahora nos volvemos a Aveiro para pasear por sus calles y por sus canales. Antes de eso vamos a conocer las Salinas de Aveiro. La recolección artesanal de esta sal marina, de muy buena calidad, es uno de los motores económicos de la zona y un paisaje diferente a los cuales quizás no estamos tan acostumbrados a ver. Si bien la actividad ha disminuido de alguna manera en los últimos años y solo unos pocos estanques de sal se han mantenido, dar un paseo por la zona puede resultar interesante. Y volviendo ahora sí al centro de Aveiro, recorreremos sus calles y canales. El paseo que más les recomiendo hacer es en Moliceiro. Estas coloridas embarcaciones, muy parecidas a las góndolas de Venecia, surcan los canales de la ciudad, antiguamente transportando el molizo, un abono de algas, y hoy como barcos para turistas. Es una linda manera de ver la ciudad desde el agua. En el recorrido navegarán por el canal y la ría, tendrán otra perspectiva de la ciudad y también distinguirán y apreciarán muchos edificios con fachadas de estilo Art Nouveau.
El paseo, como les dije, vale mucho la pena. En la descripción y en el blog les dejo el enlace de reserva. El precio del mismo es de 14 euros. La duración es de unos 45 minutos. Lo hicimos con la empresa Aveiro Compaixão. Está guiado en varios idiomas. A nosotros nos tocó un guía magnífico que, con la calidez típica de los portugueses, hizo de este recorrido un tour para informarse, maravillarse con las imágenes y reírse mucho, ya que fue hecho de una manera muy amena. Gracias, Alex, por el paseo, por hacernos probar los ovos moles y por la recomendación que nos dejó, que es la próxima que vamos a ver. Dicen que Aveiro se puede recorrer de 3 maneras: a pie, en barco o en bicicleta. La siguiente recomendación es entonces recorrer Aveiro en bicicleta y de manera gratuita. Solo presentando una identificación y completando un sencillo formulario podrás acceder a una bicicleta de manera gratuita por 2 horas y podrás así recorrer toda esta zona. Verán en el lugar el nombre de Buga, bicicletas de utilización gratuita de Aveiro. Tienen unas 300 bicicletas para prestar. Están muy céntricos, cerca de los canales. Han adquirido nuevas bicicletas y esas ya son de pago. Las puedes reservar en la aplicación, pero mantienen estas de manera gratuita. Y ahora, mientras andamos en bicicleta y vamos viendo el paisaje y los hermosos canales, te pedimos que, si el video te está gustando, pero principalmente si estás descubriendo un nuevo lugar y te está siendo de ayuda, te suscribas, le des like y lo compartas con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Todo eso es para nosotros de muchísima ayuda. Ir descubriendo durante el recorrido fachadas de Art Nouveau acrecentará el encanto de la ruta, y es que Aveiro es distinguida como la ciudad museo del modernismo en Portugal. Nos llamó poderosamente la atención la cantidad de fachadas de estilo Art Nouveau, la cantidad de edificios de este estilo, aparte cuidados y pintados de tal manera que resaltan muchísimo. Vale mucho la pena levantar la vista e ir mirando todos esos detalles. Rodeando los canales encontraremos el Centro Comercial Forum, desde donde obtienen unas lindas panorámicas. También muchos puestos de ventas con antigüedades y souvenirs. El Puente de la Amistad, con los lazos de colores que le dan ese aspecto tan fotogénico. Pero, como les digo siempre, en este tipo de ciudades pintorescas llevarán anotadas varias cosas, pero caminar e ir descubriendo es siempre, siempre el mejor plan. Llegarán así a la Catedral de Aveiro, el Museo de Aveiro, la Plaza de la República, el Museo Art Nouveau, el Mercado Manuel Firmino. En fin, como verán, encontramos todo levantado por arreglos, pero no logró eso quitarle el encanto a la ciudad. Un paseo por Beira-Mar, el centro histórico de la ciudad, barrio de los pescadores, te hará sumergirte mágicamente entre construcciones y colores. Todos los puntos nombrados se los dejo en un mapa en el blog para que los ubiquen una vez arribados al lugar. Un free tour por la ciudad puede ser también una buena opción.
Tienen uno durante el día y uno a la tardecita. Nosotros habíamos reservado esta última opción, pero nos la cancelaron por el mal tiempo, que como habrán visto en las imágenes, nos fue acompañando de manera inestable durante todo nuestro recorrido por Portugal. Probar los ya nombrados ovos moles es otra de las cosas a hacer en Aveiro. Este dulce típico de la ciudad no puede faltarte en este recorrido, del cual hay una escultura en la orilla del canal. Vamos a probar los ovos moles, que son el postre tradicional de Aveiro. Es una yema cubierta por una oblea finita, como si fuese una hostia. Esto es una tradición que les iniciaron las monjas, porque utilizaban la clara del huevo para almidonar, y entonces se les sobraban las yemas y ahí empezaron a hacer el postre. Vamos a probar a ver qué tal están. Vale la pena. Probamos también los pasteles de bacalao, que si bien los encuentras en todo Portugal, fue acá que paramos un rato a descansar y por fin pudimos probarlos. Como les decía al principio, sin ser las 2 primeras visitas, todo lo demás está muy cerca una cosa de otra, como para hacerlo caminando o como lo vimos ya en bicicleta, por lo que no les va a llevar tanto tiempo conocer la ciudad. Datos prácticos. La visita, como dijimos, puede ser por el día desde Oporto. Pueden ir en tren desde la estación São Bento y en 1 hora estarán en el destino. Los trenes salen cada media hora y el costo es aproximadamente a partir de 10-15 euros. De todos modos, le dejo la web para que consulten, principalmente los que están mirando este video con el paso del tiempo. Tienen también el trayecto en Flixbus. Los precios son bajos, pero varían según la anticipación de compra y fechas, así que les dejo buscador. Como contamos al principio, nosotros nos alojamos en la ciudad. Nuestro hotel elegido fue el Hotel do Mercado, un hotel sencillo pero con una muy buena ubicación. El precio de la habitación doble con desayuno en el mes de octubre fue de 80 euros la noche. Si llegaron en coche, el mismo lo pueden aparcar en la calle enfrente al hotel o en el parking del mercado, que está a muy pocos pasos. El costo del mismo fue de 5 euros el día completo. Las cenas fueron en 2 lugares diferentes, ambas muy buenas. Dejo acá las boletas de cada una de ellas. Como siempre les recuerdo que la cena es para 2 personas y siempre incluimos una botella de vino. De todo lo hablado durante el video dejo enlaces en la descripción y en el artículo del blog. ¿Seguimos este recorrido por otras partes de Portugal?